presentación para que podamos recordar lo que hemos Hola, estado profe. haciendo. Hola, hola, ¿cómo están? Ya terminando prácticamente, ¿no es cierto?, la última semanita de septiembre, así es que nos queda harto por ver. Hoy estoy un poquito oscura aquí. Bueno, contarles que vamos a continuar viendo las teorías y hoy día vamos a iniciar el avance del trabajo también. Ya voy a dar un tiempo para que podamos avanzar el trabajo, para que podamos desarrollar, ¿no es cierto?, el avance, y al final de la clase nos pongamos de acuerdo en qué fecha me podrían entregar el avance de este trabajo, ¿no es cierto?, que ya va a tener como final, decíamos, la última semana de octubre, ya después de las vacaciones, coloquémosle que sean, de las actividades asincrónicas que tienen en octubre, ¿no es cierto? Acordamos en la clase anterior que cómo iba a ser el trabajo, la pauta, ¿no es cierto? También se la subí ahí al Cibeduc, y hoy día vamos a avanzar con otra teoría, ya, y de ahí vamos a hacer un pare para que no se nos junten todas, y vamos a recordar y vamos a hacer un resumen de cada una de ellas, ¿ok? Voy a ver el chat, sí, ya. Bien, voy a compartirles pantalla, y vamos a iniciar la clase entonces de hoy. Bien, ahí sí lo pueden ver. ¿Lo ven, cierto? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Súper. Bien, recordarles entonces que hemos visto la teoría de situaciones didácticas, de ingeniería didáctica, algo alcanzamos a ver de la teoría antropológica, ya, pero después vamos a profundizar en ella. Hoy día nos vamos a centrar en la teoría de representaciones semióticas, ya, y es por ello que también les pido que coloquen harta atención con respecto a esto para que lo podamos comprender bien. Si alguien tiene alguna duda, igual puede ir haciendo las consultas, ¿ya? Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, a Raymond Duval. Se me borró, ahí lo corrí un poquito, pero después le coloco el nombrecito, ¿ya? Por si alguien se confunde. Él, aparte de ser profesor, también fue filósofo y psicólogo, y desde ahí viene su orientación, ¿no es cierto?, a trabajar con las representaciones semióticas. Él hace un análisis más bien de cómo el estudiante aprende, y, ¿no es cierto?, de este mundo no real que hablábamos cuando hablábamos de los enfoques. ¿Se acuerdan que la matemática antigua se enfocaba en un mundo que en realidad no era real? Y cómo se lleva, ¿no es cierto?, cómo se traspasa a través de representaciones semióticas, ¿ya? Es decir, no es que nosotros tengamos que ver, por ejemplo, un número en la naturaleza, no lo vemos, ¿ya? Pero sí lo representamos a través de símbolos, a través de gráficos, a través de diversas maneras, de forma verbal, de forma escrita, ¿ya? Bueno, aparte de ser un filósofo, psicólogo y también fue profesor, también investigó sobre el aprendizaje de la matemática, ¿ya? Y fue uno de los precursores de los registros de representación semiótica. Digo precursores porque él también basó su trabajo en investigaciones de otras personas, como Charles Sanders, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, hizo bastantes estudios también relacionados con la psicología cognitiva, ¿ya? Como les decía, ¿no es cierto?, los objetos matemáticos no son accesibles a la percepción. Es decir, no es que nosotros podamos ver un triángulo así como, ¿no es cierto?, en cualquier parte, en cualquier representación, perdón, no representación, sino que en el mundo real no existe, ¿cierto? Por lo tanto, él postula que todo tiene que ser representado, ¿ya? Y para poder representar algo tienen que existir lo que nosotros conocemos como signos, ¿cierto? Como signos, existen distintas formas de poder representar, ¿no es cierto?, los objetos matemáticos, ¿ya? Existen dos tipos de representaciones cuando
nosotros pensamos en esta palabra, ¿ya? La representación mental, que dice que es el conjunto de imágenes y conceptualizaciones que un individuo puede tener sobre un objeto o situación, ¿ya? Si yo, por ejemplo, le pido a alguien de ustedes que me diga, a ver, yo les digo, piensen en un árbol, ¿ya? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? A ver, Macarena, descríbeme, si yo te digo árbol, ¿de qué te acuerdas tú? No sé si puedes hablar o puedes escribir, pero ¿qué te imaginas tú cuando yo te digo un árbol? O descríbeme un árbol. Tam- También le puedo pedir por mientras a Ámbar que me diga qué piensas. Sí, sí, Macarena, tú. Y después a Ámbar. Yo les digo que me describan un árbol. A ver. Profe, ¿se escucha? Es que voy en un bus. Sí, no te preocupes. Si yo te digo árbol, ¿cómo lo describes tú? Como, pero una descripción como más física, como Física, o física significativa. y también significativa también, emocional también. ¿Qué te recuerda a ti? Bueno, más significativamente como los árboles me recuerdan un poco como a mi infancia. Siempre Ya, crecí en lugares como rodeados de árboles, distintos tipos, ya. y es como algo medicinal, porque siempre estuve como ligada a eso. Po. La mayoría de las plantas y árboles que tenía en mi entorno siempre fueron también significativas por eso, porque todas tenían propiedades que eran medicinales. Y de Ya, ahí físicamente puede ser que se compone por, ¿lo puedo describir? O, claro, sí. ¿sí? Como que se compone por, eh, ay, qué difícil igual. Como Sí, que a veces lo más simple termina siendo más, sí, eh, justamente. como, ay, no sé cómo describirlo, no encuentro las palabras Ya. como, ¿Y tú me decías que te recuerda y te traslada a tu infancia? ¿Hay algún árbol que te recuerdes en particular? ¿Algún árbol en específico que te llame la atención? ¿Que tú recuerdes? sí, el árbol del cedrón y la raya, pero el cedrón más que la raya, Ya. ¿Y por qué te acuerdas del cedrón? ¿Por el sabor? ¿Por el olor? ¿Por qué? por el olor, ¿Por la forma? Ya, sí, por el por el olor. olor. O sea, te lleva directamente a ese árbol por el olor. Ya, perfecto. Muchas gracias, Macarena. Te pasaste. Ya. Y Ámbar. Ámbar, a ti, si yo te digo árbol, ¿qué representa para ti un árbol? ¿O qué te imaginas o qué te recuerda? Ámbar. ¿O a qué lugar te traslada? Ya, ya. Ah, ya, mira, qué importante, ya. Ya, pero ¿alguno que recuerdes en particular, no sé, de tu casa, de algún parque, de la universidad, no sé, algo que te traigas a lo mejor algún recuerdo? Ya, bueno, parece que solo puede escribir. Bien, mientras él nos escribe Ámbar, eh, si nosotros hacemos una representación, ¿no es cierto?, mental de lo que significa árbol, ¿ya? Ah, mira, se acuerda me imagino que va seguido ahí, porque se acuerda de un árbol en el campo de sus tíos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿no es cierto?, nos traslada a distintas versiones de lo que es un árbol, o dónde está, o a lo mejor hay un árbol que me trae emoción, porque a lo mejor era un árbol que lo plantó, no sé. A mí, si ustedes me preguntan, me acuerdo inmediatamente de un árbol que plantó mi abuelo, que mi abuelo ya no está, y recuerdo que era un cerezo, y que ahora da unas ricas cerezas, y yo siempre que lo veo me acuerdo de él, cuando lo estaba plantando. Entonces, para todos no significa lo mismo, ¿no es cierto?
la representación mental no es igual para todas las personas, ¿ya? Es el concepto que tú tienes como individuo sobre un objeto o una situación, ¿se entiende? En cambio, la representación semiótica es el conjunto de signos, ya que son el medio de expresión de estas representaciones mentales para hacerlas visibles a otros objetos. Entonces, por ejemplo, Ámbar me había escrito que tiene un tronco, que tiene raíces, ¿no es cierto? Que tiene hojas, ¿cierto? Esa es la manera de poder simbolizar quizás un árbol, ¿ya? Y nosotros buscamos una representación semiótica para poder unificar de alguna manera esta representación mental que tenemos un poco apartada, ¿ya? Porque la representación mental, insisto, es propia de cada individuo, pero la representación semiótica es cultural. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, a todos nos enseñan que tiene que tiene un tronco, ¿no es cierto? Que tiene raíces, que tiene hojitas, ya todos sabemos eso, lo estamos simbolizando, lo estamos representando, ya de una manera gráfica quizás. Lo dibujamos, lo podemos dibujar, aun cuando hayan algunas que otras diferencias, pero todos van a tener hojas, todos van a tener un tronco y todos van a tener, probablemente les van a dibujar raíces, quizás, ¿no es cierto?, dependiendo de la etapa en la que estén. ¿Ya? Pero entonces existen estos dos tipos de representaciones, y eso es lo que yo quería más o menos que ustedes entendieran, que la representación mental es individual, en cambio la representación semiótica es más bien colectiva, pero depende mucho también de lo cultural, ¿ya? Así es que para que vayamos comprendiendo más bien estos dos conceptos, ¿ya? Aquí nos estamos interiorizando en lo que plantea Duval, ¿ok? Hasta aquí, ¿entienden la idea, cierto? Me imagino no es tan difícil de comprender, pero si tienen alguna duda me pueden ir indicando. ¿Ya? Esperemos un poquito, que se me pegó el... Ahí sí, ahí sí. Cuando ya traspasamos a las representaciones semióticas, es decir, a esta representación que ya no es mental, sino que simbólica, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, aquí el número 7 lo podemos representar de distintas maneras, ¿ya? No solo, ¿no es cierto? Ya no digo de forma mental, tú en una representación mental, si tú dices 7, a un niño se le puede ocurrir, no sé, 7 porotos, 7 casas, 7, él va a buscar, va a tratar de identificarlo, ¿no es cierto?, con un objeto. Pero en cuanto a la representación semiótica como tal, nosotros podemos tener distintos tipos de representaciones semióticas. Por ejemplo, ahí está escrito el número 7, ¿ya? Como signo, o sea, perdón, como símbolo, como también puede ser representada, ¿no es cierto?, simbólicamente a través de algún gráfico, ahí está escrito con número romano, o sea, todas las formas ya en las cuales nosotros podemos representar el número 7, ¿ya? O sea, obviamente, ¿no es cierto?, que estas representaciones ya se traspasan a lo semiótico para que así representen lo mismo para todos los niños, por ejemplo, en una clase, y no que estemos hablando de distintas cosas. Obviamente que si no han pasado los números romanos, no van a entender que ese 7 se escribe de esa manera, por eso tiene que ver también con algo cultural, ¿ya? O lo mismo, si está escrito en inglés, por ejemplo, y yo nunca he aprendido inglés, tampoco voy a saber qué significa, ¿ya? O sea, también tiene un significado, como decía alguien por ahí, una de sus compañeras recién, ¿ya? Ojo con eso también. Bueno, en matemática nosotros podemos hacer estas representaciones, ¿no es cierto?, semióticas. Podemos, por ejemplo, trabajamos con las notaciones simbólicas para objetos, con la escritura algebraica, con las figuras geométricas, con los gráficos cartesianos, con los diagramas de barra. Todas esas representan, valga la redundancia, representaciones, ¿ya? Existen dos términos muy importantes que son la semiosis, ¿ya?, y la noesis. La semiosis es todo este proceso de producción de representaciones externas, ¿ya? Y la noesis es el acto cognitivo, es cuando ya el estudiante reconoce que ese concepto,
ya del objeto. Por ejemplo, si yo le digo a un niño, ¿qué edad tienes? Y él te lo representa, por ejemplo, con sus gestos, y te coloca, no sé, que tiene, sobre todo los más pequeñitos, tú le dices, ¿qué edad tienes? 4 años. Y él ya te lo está simbolizando, ¿cierto? De esa manera, él ya está creando este proceso, ¿no es cierto? Y para que exista noesis, tiene, que es la parte ya como aprendida, que él ya sabe que eso representa 4 años, ya tiene que haber existido este proceso de semiosis. O sea, él ya sabe representar de alguna manera simbólica, ya en este caso con sus dedos, posteriormente, ¿no es cierto?, ya sea en la escuela o en la misma casa, le enseñan qué símbolo utilizar, ¿no es cierto?, para poder representar a ese número 4, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto?, es un sistema de representación. Esas son las representaciones semióticas, ¿ya?, que van variando, tienen un proceso, tienen etapas. Ya no significa que tú puedas llegar y representar, ¿no es cierto?, semióticamente, sino que tienes que ir pasando por diversas etapas para que finalmente el estudiante lo incorpore como un concepto ya aprendido, ¿ya? Y también importante, ¿no es cierto?, que más bien no se habla de conceptos, sino que de objetos matemáticos. Bien, existen entonces, según Duval, un sistema semiótico tiene que estar compuesto por un registro de representación y que va pasando por estas etapas, ¿no es cierto? Primero, la presencia de una representación que se identifique, ¿ya? Es decir, si tú a un joven, a un niño de quinto básico, ya pensando que estamos trabajando para niños de segundo ciclo, cuando tú inicias el proceso de las ecuaciones, por ejemplo, ya que ellos comiencen, ¿no es cierto?, a construir expresiones algebraicas, tú puedes, ¿no es cierto?, ya trabajar con ellos esta representación semiótica de lo que es una ecuación, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, esta es la primera etapa. Tú haces que él represente, ¿ya?, a través de una ecuación, a través de una expresión algebraica, una incógnita. En este caso, y es igual a 2x más y, ya, por dar un ejemplo. Él ya lo reconoce. Segundo, en la segunda etapa se llama tratamiento, ¿ya? El tratamiento de una representación es cuando el niño ya puede transformarla a otra representación, pero utiliza el mismo registro. ¿Qué quiere decir? Que puede hacer otra ecuación que represente exactamente lo mismo. En este caso, por ejemplo, esa ecuación, ¿ya?, puede él representarla de distintas maneras. O sea, él ya logra poder escribirla de una manera distinta, pero si ustedes se fijan, él no ha cambiado de símbolo, no ha cambiado de gráfica, no ha cambiado de representación, sino que está dentro de la misma, de los mismos signos, ¿ya? Por ejemplo, si yo en la primera etapa tengo una fracción, por ejemplo, hecha un dibujo, espérenme un poquito a ver si es que tengo, no tengo un plumón. Si yo tengo, ¿no es cierto?, una simbolizado ya, estoy viendo con ellos las fracciones, y yo les digo que el rojo, ¿no es cierto?, aquí de este entero, estoy representando esta parte roja, y digo que esto es un medio, ¿ya? Yo después puedo a lo mejor decir, ¿no es cierto?, trabajar con ellos, y en la segunda etapa del tratamiento, ya, cuando yo estoy trabajando ya con ellos lo que son las fracciones, ¿no es cierto?, él logra ya no solo darse cuenta de que un medio se puede representar de esa manera, sino que a lo mejor de manera circular,
sino que a lo mejor él ya lo representa, pero de una manera, ¿no es cierto?, con un cuadrado, con un rectángulo, pero sigue usando la misma forma de poder representarlo. ¿Se fijan? Entonces, esta sería la primera etapa de la representación, y la segunda etapa es cuando él ya logra poder representarlo de otra manera, es decir, de este entero, la mitad, ¿no es cierto?, también representa un medio, pero él lo hace, ¿no es cierto?, a lo mejor con un cuadrado, con otra representación que no sea necesariamente la forma circular, ¿ya? Y cuando pasa a la tercera etapa, a la conversión, es cuando él ya, aparte de saber que esto es un medio, él ya logra, aparte de eso, identificarlo y lo puedes escribir, ¿no es cierto?, con estos símbolos, en este caso con los números, ¿ya? Él puede escribir una fracción y coloca un medio, es decir, como cuando uno habla que pasa desde lo pictórico, ¿no es cierto?, de lo concreto pictórico pasas a lo simbólico. Cuando ya logras pasar a lo simbólico, significa que estás haciendo una conversión, ¿ya? Entonces tienen que existir estos tres procesos, ¿ya? Vuelvo a repetir, la primera, que es la representación como tal, ya identificable porque puede entender de qué se trata, ¿ya? La segunda es cuando dentro de esa misma línea logra hacer una transformación, y la tercera etapa es cuando, aparte de lograr hacer esa transformación, es capaz de hacer una conversión y transformarlo en otra simbología que él reconozca también dentro de las matemáticas, ¿ya? De eso se trata. No sé si me queda claro o alguien tiene alguna duda al respecto con respecto a esto, a lo que son las representaciones semióticas. ¿Estamos ok? ¿Sí? Ya. Súper. Bien. Como yo quiero que ustedes avancen con su trabajo, ya hoy día solamente vamos a trabajar con respecto a esta teoría. Quería presentárselas porque ya les he presentado dos antes, y quiero que desde aquí, a partir de aquí, ustedes, ¿no es cierto?, puedan hacer un taller, puedan trabajar ya con sus grupos de trabajo, con los cuales ustedes van a hacer el trabajo final, y analizar qué proponen las teorías que hemos visto hasta hoy, ¿ya? Y dar un ejemplo de cada uno. Y después, aparte, para profundizar lo que hemos visto hoy día, ya necesito que ustedes describan con sus palabras, o pueden buscar en internet también, según Duval, qué son los objetos matemáticos, qué es una representación semiótica, y dar un ejemplo de representación semiótica de sus tres etapas. Yo les di la del ejemplo de la fracción y también la de la ecuación. Ya ustedes busquen otro ejemplo en el cual puedan representar estas tres etapas por las cuales, ¿no es cierto?, pasaría este registro de representaciones semióticas, que sería la teoría que les acabo de presentar. Ya, entonces, como para recapitular, entonces primero recordar lo que proponía cada una de las teorías que hemos visto, ya, y dar un ejemplo de cada una. En el trabajo final son dos, pero para que vayamos avanzando, ustedes busquen un ejemplo de cada uno. Si no lo recuerdan, ¿no es cierto?, nosotros estuvimos viendo aquí, también se pueden fijar en el PPT anterior, nosotros estuvimos viendo la teoría de situaciones didácticas de Brousseau, ¿ya? Él hablaba, ¿no es cierto?, de que existía un proceso en el cual, dentro de la clase, en el cual, ¿no es cierto?, él entregaba cierta instrucción a los estudiantes, pero luego gran parte de la clase era una clase, ¿no es cierto?, adidáctica, en la cual los estudiantes eran los propulsores de su propio aprendizaje. Y posterior a ello, ¿no es cierto?, habían unas etapas también ahí dentro incorporadas donde existía un contrato didáctico, en el fondo, en que el profesor
¿no es cierto?, lograba ciertos comportamientos en los estudiantes, como, ¿no es cierto?, buscar este aprendizaje a través de ellos mismos, ¿no es cierto?, con respecto al medio didáctico que se utilizaba. Y luego de eso recordamos, ¿no es cierto?, que había un proceso de devolución en el cual el profesor también es capaz de institucionalizar lo que los estudiantes han aprendido, ¿ya? Y que había la situación adidáctica, acuérdense que tenía que ver, ¿no es cierto?, con una propuesta que le daba el profesor, donde había, ¿no es cierto?, acción, había una formulación y también había una validación del trabajo que ellos realizaban. Generalmente se trabaja en grupo y donde el profesor solo es un guía. Generalmente las preguntas que puede realizar el profesor son preguntas más para que los estudiantes vuelvan a centrarse en el trabajo, no se distraigan, pero no para que den respuestas a lo que están haciendo, ¿ya? Y finalmente, como decía el profesor, institucionaliza la información, ¿ya? Eso es lo que nosotros vimos con respecto a esa teoría. Ustedes tienen que hacer un resumen de eso. Y también vimos a Chivalart, ¿no es cierto?, la teoría de la transposición. ¿Se acuerdan? De las distintas formas, él dice que lo que se transforma es el saber, ¿ya? Que el saber de los científicos no es el mismo saber que llega a los estudiantes, pero desde ahí se traspasa hasta que se convierte en un saber que ya es enseñado y propiamente tal también es aprendido por los estudiantes, ¿ya? Y también pasa por ciertas etapas por lo mismo, pero hay un proceso un poco lento entre traspasar la información desde lo científico. Nosotros como profesores ya lo tratamos como un objeto de enseñanza y finalmente llega, ¿no es cierto?, al conocimiento de los estudiantes. Y algo hablamos de la teoría antropológica, ya, no me acuerdo si lo vimos completo o no, no recuerdo si lo alcanzamos a ver, ya. Si se atreven, pueden hacer el resumen también de eso. Y sobre la ingeniería didáctica de Michel Artic, ¿no es cierto?, que estuvimos viendo también sobre de que ella lo propone como dos métodos, un método más bien de investigación, ya una propuesta como de investigación y también, ¿no es cierto?, como de planificación de clase, ¿ya? Y desde ahí nosotros estuvimos viendo cómo está todas estas etapas del análisis preliminar, de la situación didáctica, que si es una clase vas a obtener, ¿no es cierto?, un producto, ¿no es cierto?, si no es un proceso, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y también tiene varias etapas importantes por las cuales pasa, ¿no es cierto?, todo este proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, ¿ya? Eso también, si tomaron apuntes, seguramente se van a acordar de qué estamos hablando, ¿ya? Así es que eso, ahora les propongo que puedan trabajar en grupos. Yo les voy a abrir las salas y la idea es que ustedes puedan avanzar también en ese proceso, ¿ya? No, esto no es individual porque lo ideal, ¿no es cierto?, es que ustedes puedan avanzar con sus grupos. Acuérdense que en la clase anterior yo les dije, ¿no es cierto?, y les expliqué cuál iba a ser el trabajo final de esta unidad. Entonces ahora les voy a dar tiempo de que hagan el avance y de cuando terminemos, la idea es que propongan también una fecha o veámoslo al tiro, lo de la fecha, porque a lo mejor alguien después se va a tener que retirar antes y no va a saber de qué se trata. Veamos al tiro la fecha. Estamos a 27 de septiembre y yo les estoy proponiendo, ¿no es cierto?, que hagan un avance solamente de estas 3 teorías para que después, ahora si se atreven con respecto a la antropológica serían 4, para que así después en la otra clase ya podamos avanzar con respecto a las otras teorías. Entonces se les va a ir acumulando el trabajo. Ya pensemos que tenemos clases el 29. Yo pensaba que para poder hacer este avance, ¿no es cierto?, vamos a sumar 2 avances, porque
la idea es que hoy día trabajen en uno, el miércoles trabajen en el otro avance de lo que alcancemos a ver. Si no alcanzamos a ver las otras teorías que nos faltan, haríamos el avance del otro trabajo el 4. Entonces, yo pensaba que podíamos dejar, ¿no es cierto?, una fecha como más o menos promedio, que sería alrededor del 11 de octubre para poder entregar el avance. ¿Qué les parece? Pensando que después tengo que alcanzar a revisárselos para que mejoren y para que después entreguen el trabajo final. Dígame. ¿El avance es lo que usted colocó en el PPT que decía taller o resúmenes de las 3 teorías? El avance tiene que ver, mira, el avance que tienen que entregar es sobre todo el resumen de las teorías. Es el resumen de las teorías y al menos un ejemplo que tengan avanzado. ¿Ya? Y cuando ya presenten el trabajo final tienen que ustedes agregar otro ejemplo, porque acuérdense que son 2 ejemplos en el trabajo final. ¿Ya? Y aparte de eso tienen que hacer un análisis como recalcar como entre comillas, como lo positivo y también como quizás las faltas que ustedes encuentren en cada una de las teorías. A lo mejor algunas cosas que no se alcanzaron a cubrir dentro de esas teorías o que no facilitan a lo mejor lo que la teoría plantea. Entonces ese análisis ya lo van a hacer al final ustedes, va a ser propio. Pero yo quiero que ustedes avancen para que yo al menos les alcance a revisar todo lo que es el resumen de las teorías, más al menos un ejemplo, porque ya yo doy por entendido que si entienden, ustedes me muestran un ejemplo y yo les digo que sí, está correcto, ustedes después lo van a poder corregir o van a poder buscar otro ejemplo más y agregarlo al trabajo final. No sé si me explico. Entonces, la idea es que el trabajo de avance lo entreguen el 11 de octubre. Y ese trabajo de avance va a ser lo que vamos a avanzar hoy día, más lo que van a avanzar el miércoles o el lunes, dependiendo de si alcanzamos a ver todas las teorías del miércoles o si no, las que nos faltan, o si no, sería hasta el día lunes la otra propuesta de trabajo. ¿Ya? ¿Qué me van a tener que entregar en el avance? Es parte del trabajo, es el resumen de las teorías más un ejemplo de las teorías. ¿Ya? Ese es como lo que me tienen que presentar en el avance. ¿Ya? Y después con eso ustedes se van solitos con el trabajo final porque yo se los voy a revisar y les voy a decir, ¿sabes qué? Ese ejemplo no está a lo mejor, falta arreglar tal cosa o no corresponde o busca otro ejemplo o a lo mejor está correcto, sigue adelante, busca otro ejemplo similar. ¿Se fijan? Entonces esa es la idea. Bien, entonces yo los voy a redirigir. Pero primero no les mostré ¿Quedó claro lo que tienen que hacer hoy día? ¿Ya? ¿Qué proponen las teorías vistas hasta hoy? Y dar un ejemplo de cada una de ellas. Y después dice qué son los objetos matemáticos, qué es una representación semiótica, da un ejemplo de representación semiótica de sus 3 etapas, pero eso dejémoslo, eso es más que nada para profundizar la clase de hoy. Pero en realidad lo que va a hacer el trabajo es hacer el resumen ya y explicar ustedes de qué se trata cada una de las teorías, más un ejemplo, ya empezar a buscar un ejemplo. Entonces, voy a crear 7 grupos, ahí si es que sobran, no importa, y ustedes van a ir eligiendo. Entonces, por ejemplo, yo voy preguntando y ahí ustedes se van agrupando en sus grupos. Entonces, Macarena, en el grupo, espérate, Macarena C, ¿quién es Macarena C? No me acuerdo, no me Macarena acuerdo. Cabeza se llama. Ya, Macarena, ¿está o no? Macarena Cabeza con su grupo entonces en el grupo 1, ¿les parece? ¿O ya se están yendo? Hola, profe. Hola. Estoy un poco perdida. ¿Son los mismos grupos de la otra vez o no?
Ustedes se supone que ya tendrían que haberse organizado. Ustedes tienen que ver con qué grupos van a trabajar en esta segunda unidad. Yo no los obligo a que trabajen con los mismos grupos, pero si anduvieron bien, ustedes ven. ¿Ya? Ya, Macarena Cabezas, entonces, en el primer grupo. Carla también en el segundo grupo. No sé si eres, no creo que coincidas con Macarena, ¿o sí? No, profe. Ya. No, de hecho, no están conectados mis compañeros, pero sí estamos hablando por WhatsApp. Así que, Ya. no hay problema. Mira, a mí, yo en realidad les estoy dando el espacio para que ustedes trabajen, ¿ya? Y la idea, ¿no es cierto?, es que ustedes trabajen, ustedes den el tiempo, distribuyen su tiempo. Si quieren desconectarse y trabajar aparte, eso es cosa de ustedes, ¿ya? Lo que sí, yo voy a estar aquí por si tienen alguna duda, alguna consulta hasta la hora que corresponde. ¿Les parece? Ya, hasta 10 para las 4 voy a estar aquí. Así que cualquier cosita me consultan. Y voy a seguir distribuyendo, ¿ya? Entonces, Ámbar, ¿con quién trabajas, Ámbar? Ámbar y su equipo tendría que ser en el grupo 3, en la sala número 3. ¿Ya? Voy a recordar que otro grupo más. Millaray González. ¿Tú con quién trabajas, Millaray? ¿Está tu compañero o compañero de trabajo? Hola, profe. Hola. No, creo que no está con Constanza. Con la Constanza, ¿verdad? Que trabajas tú. Ya, entonces, pero te queda claro que tienes que hacer un resumen y un ejemplo de cada una de las teorías que hasta ahora hemos visto. Si tienes alguna duda o alguna consulta, si quieres las puedes revisar por mientras y me puedes preguntar si es que tienes alguna duda. ¿Ya? Profe, Ya, profe. Gracias. Súper. Esto que tenemos que hacer ahora, lo del taller, lo Sí, hacemos en Word, ¿no es cierto? sí, en Word nomás. Por ahora ya. no me preocupo del tema de la presentación, me Ya. preocupa más el contenido. Ya, ¿Ya? profe. Para el Ya. trabajo final sí que ahí tienen que ser más rigurosos. Ya, Porque ahí sí se pide rigurosidad. ¿Ya? Pero para lo de ahora es más que me interesa qué tan bien sintetizan más bien la información de lo que hemos aprendido y que también indaguen un poco, porque no se queden solo con lo que yo les explico, sino que también traten de buscar información, ¿ya? Información, hay hartos documentos, también hay harta bibliografía que también aparece ahí. No hay ningún problema, como les digo, si ustedes desean trabajar fuera, háganlo, ¿ya? Lo importante es que yo voy a estar aquí, como les digo, hasta la hora que corresponde, por si tienen alguna duda. ¿Alguien más necesita alguna sala de grupo? Porque al parecer varios ya van a trabajar fuera de la sala. Si alguien necesita sala de grupo, me avisa, por favor, ¿ya? Para que yo les designe una sala. Alison, ¿sigues trabajando con tu compañera? Sí, profe. Ya, ¿los distribuyo en alguna sala o van a trabajar aparte? Ustedes tienen la autonomía de elegir. Ya, lo importante es que puedan avanzar con el resumen y con los ejemplos. Yo creo que los ejemplos van a necesitar más ayuda. Ya, pero igual el día, bueno, no sé si el miércoles alcancemos a terminar las teorías, si no sería hasta el día lunes, el otro momento en el cual van a poder seguir avanzando. ¿Ya? Ahí tú me dices si necesitas, si necesitas espacio, ¿ya? ¿Qué más? ¿Nadie más, chicos? Porque hice salas hay para ustedes. ¿Ya? No olvidar entonces, les voy a subir el PPT sí al Cibeduc, ya para que lo puedan ver y les voy a compartir pantalla de lo que les estoy pidiendo. No sé si alguien necesite salas, chiquillas.
Me avisan nomás, por favor. ¿Ya? O se toman una sala de las que no he nombrado. Por favor. Claro, ahí está la pauta. Sí, yo creo que recién el lunes vamos a alcanzar a terminar lo de las teorías, las que siguen. Entonces, por eso es que le estoy pidiendo que mejor hagan el resumen, porque si no después se van olvidando la mente frágil de las ideas principales. Entonces, es mejor que aprovechen ahí. Cualquier duda, estoy aquí atenta, ¿ya? Marisa, ¿tú vas a trabajar solita de nuevo o te vas a incorporar en algún grupo? No, solo no. Ya. Bueno, como usted decida, lo importante es que puedas avanzar entonces con tu resumen. Si los quieren enviar antes, yo igual se los reviso, no tengo ningún problema. ¿Ya? Pero el avance que... Ahora voy a empezar a trabajar en eso. Súper. El avance que va con nota, ese es el avance, va a ser el 11 de octubre. Ese ya va con todo, con todas las teorías, digamos. ¿Ya? Así que lo ideal es que puedan ir avanzando. Voy a ir entonces a uno de los grupos que me están llamando. Ámbar, ¿estás solita? Sí, profe, Cuéntame. tengo una consulta. Era la teoría de situaciones didácticas, la otra es la teoría de los campos conceptuales, ¿cierto? Te las menciono al tiro. Espérame. A ver si me deja... si me deja proyectar. Aceptar. No se la tenía aquí. Acá está estas son las teorías que nosotros vamos a evaluar. Ya está la de situaciones didácticas. Esa es la que vimos primero. La de Brousseau. Ya, y las que va a evaluar ahora, o sea, del primer avance, son las... Son esas. Teorías, situaciones didácticas, ingeniería didáctica, ¿Ya? las representaciones semióticas. La que vimos hoy día es esa. Ah, ya. ¿Ya? Y si es Ya. que... Y nosotros también vimos la de Chilevat, pero resulta que esta no la profundicé tanto. Si se atreven a avanzar con esa, porque igual quiero darle otro ejemplo de esto. ¿Ya? Así que eso lo voy a trabajar posteriormente, pero si se atreven a avanzar, porque hay algo en el PPT, pero no es tan acabado. Entonces ahí ustedes ven, pero las que sí son relevantes son estas dos que sí las profundizamos, más la de hoy que es breve, pero también es importante. ¿Ya? Ya, profe. Todavía nos falta varios más por ver. Así que el miércoles pretendo avanzar con algunas más, por lo menos unas 2 más, y después el lunes con las otras que corresponden, y así hasta que ustedes tengan tiempo para poder hacer su avance ya que va a ir con nota. Por eso les pedía que puedan avanzar ya, aprovechar su tiempo. Ya, profe. Pasa rápido. ¿Ya? Ya. Ya, Ámbar. Cualquier cosita estoy aquí en la sala principal. Bueno, profe, gracias. Ok. Conectan como 11 a su clase.
Hola, profe. ¿Tienen alguna consulta, chiquillas? Por el momento no, profesor, estamos tratando de organizarnos. Sí, lo importante es que se Profe, organicen. Mi ¿Sí? consulta era si la clase la sube. Sí, Es sí, que yo falté alguna sí la subí, y estoy muy pero perdida con eso. ¿sabes cómo las puse? Puse una lista de reproducción en el Cibeduc de YouTube y ahí las estoy subiendo, Ah, porque no las puedo enviar por el Google Drive o no, ustedes usan el OneDrive. Me dijeron que no por un tema de peso, digamos, de que se colapsa todo el tema. Así es que les coloqué un link de lista de reproducción que yo tengo en YouTube y ahí ustedes pueden ir viendo las clases. Y pueden repasar las clases anteriores también. ¿Ya? Ya, profe. Ya. No se olviden que bueno, hemos visto 3 teorías profundamente. Una de las situaciones didácticas, la otra se llama ingeniería didáctica y la que vimos hoy día, representaciones semióticas. También vimos una parte de la antropológica de lo didáctico, ¿ya? Pero esa no la profundizamos tanto. Si ustedes se atreven, busquen también información sobre esa. Mientras más avancen, mejor, porque la otra clase vamos a avanzar con otras 2 teorías, el lunes con otras 3, y así la idea es que ya el lunes estemos listas con las teorías y después van a ir avanzando nomás ustedes con el trabajo. Hasta el 11 de octubre, que va a ser el día en que me van a tener que presentar el avance ya formal que va con nota. Y una vez que me entreguen ese avance, yo les envío la retroalimentación para que ustedes mejoren su producto final, que va a ser el trabajo final de la cápsula, con esta información. Profe, le hago una consulta. Disculpe lo perdida, pero no he podido ver las clases todavía. ¿Ya? ¿De cuánto tiene que ser el grupo? Decía entre 4 a 5 integrantes. Esa era la instrucción. Ya. Sí. Es que nosotras el primer trabajo lo hicimos con una compañera, pero no resultó bien. Así que queremos tratar de buscar a alguien más que trabaje. Sí, pues ustedes vean ahí cómo se organizan, porque siempre pasan estas cosas. Es que a veces trabajan 1 o 2 y el resto no trabaja. Entonces, más que nada por tiempo de revisar, yo digo de 4 o 5, pero en realidad yo les expliqué en la clase anterior también que ustedes busquen su afinidad y vean ahí, oh, qué hermoso el gatito, me encanta. Está llorando, quiere agua. Yo también tengo uno. Ustedes ven ahí su afinidad, si se les hace más fácil trabajar de a 2 o de a 3 y no de 4 o 5, lo hacen. Lo importante es que me cumplan con el trabajo, ¿ya? Vale. Ok. Entonces, resumen de esas teorías y un ejemplo, cosa que yo les pueda, ojalá, revisar antes también el ejemplo, a ver si es que es factible o no, mejorarlo, y así va a depender de ustedes. Si ustedes me dicen, profesoras, tía, no les digo, la próxima semana queremos enviarle antes del avance una lectura, me la envían. Y ahí vemos a lo mejor cómo están sus ejemplos, si los pueden mejorar y todo. ¿Ya? Ya. Así es que es eso. Eso, ahí ustedes vean cómo se organizan y con quién van a trabajar. Vale, Lo importante sí es que me avisen con quién están trabajando. ya, yo le mando un correo cuando definamos ¿Vale? la... Ya, Ya. eso sí es importante. Ya, chiquillas, yo estoy acá en la sala común por si acaso, por cualquier consulta. Nos vemos. Gracias. Ya, chau. Hola, profe. Hola, chiquillas. ¿Cómo están? Bien. Estamos poniendo de acuerdo todavía. ¿Van a trabajar las 2 solitas? Sí, Sí. profe. Ya. Sí, nos Ya. acomoda trabajar porque ya cachamos los tiempos y todo. Bueno, no hay problema entonces. Recordarles que
Espérame un poquito hasta que se me descargue el computador. Recordarles entonces que es un resumen de las teorías que hemos visto y un ejemplo. El avance del trabajo yo lo voy a evaluar el 11 de octubre, pero lo voy a evaluar en esa fecha porque todavía nos faltan ver teorías. Entonces la idea es que después sigan avanzando con su resumen de teorías y con sus ejemplos. ¿Ya? Igual el 11 es feriado, profe. O sea, de octubre. El 11 de octubre es feriado. ¿Es feriado? Sí, ¿De verdad? sí. Ah, ya, bueno, hasta el 12 será entonces. Qué suerte tienen. Hasta el 13 porque el martes no tenemos Tienes clases, sí. razón. Ya. Tienes razón. Ya, ahí lo vemos, ahí lo coordinamos, si no, ahí Sí, no hay problema. Lo profe, importante es que lo alcance a revisar antes, que me den tiempo para que yo después, para el trabajo final de la cápsula, yo les pueda explicar si están bien sus ejemplos o no, no vaya a ser cosa que no y después no tenga tiempo para poder retroalimentarlos. Eso es lo que me preocupa, más que nada. sí. Ujú. Profe, ¿nos puede recordar las 3 teorías? Se las La digo di- al tiro. La Ya. teoría de situaciones didácticas, Ya, la estamos anotando. sí. La de ingeniería didáctica Ya, y las representaciones semióticas. semióticas. Para eso tenemos que buscar como info en internet. Sí, pueden buscar información en internet. Bueno, lo que yo busqué también está en internet porque más didáctico, porque en realidad también hay información en su bibliografía, en la del programa, ¿ya? Ya. Pero van a encontrar información. Y más Profe, que ¿y había nada, otra que usted dijo que le íbamos a ver? sí, la antropológica de lo didáctico, que esa ya vimos algo, la vimos en la clase pasada. Si ustedes se fijan en el video de la clase pasada, van a ver que estuvimos trabajándolo. Pero puede que a lo mejor no lo comprendan al 100%, ustedes vean si logran comprender ese, por eso no se los nombré, porque quiero profundizarlo más todavía para que puedan desarrollar. Ahora, Ah, si ok, no se pero les al hace final esas 4 vamos a ver para el trabajo final. no, hay más. Ah, ya. Hay más, nos falta ver, el miércoles vamos a continuar, el miércoles vamos a ver otras, y el lunes veríamos las últimas, porque mira, nos falta la de la ecología didáctica, nos falta la POE, nos falta el modelo de razonamiento geométrico, la teoría de los marcos y registros de Dwadi, y hay otra, pero no sé si esa la vamos a alcanzar a ver, que es la etnomatemática, ¿ya? No Ya, sé si profe. la vamos a ver en profundidad, pero lo que sí quiero que hagan el resumen de todas esas teorías y probablemente para el trabajo final no les voy a pedir todas. Ahí está la sorpresa. Ah, ya. Puede que a lo mejor la que ustedes mejor comprendan las puedan realizar cápsulas. Entonces la idea es que ahora indaguen de todas un poco para que después veamos cuál eligen. Pero eso es para el trabajo final. Para el trabajo de ahora, en el avance, tienen que estar todas. Pero para la cápsula, a lo mejor no van a ser todas. ¿Ya? Ah, ya, profe. Ok. Eso. Cualquier cosita, estoy en la sala común. Ya estamos. Ya, profe, gracias. Nos vemos. Chao, chicas. Nos vemos. Chao. Esperemos un poquito. Ámbar, Profe, disculpe, dime nomás. ¿para cuándo era la primera entrega? O sea, las fechas. Me habían dicho, o sea, yo había dicho para el 11 de octubre, pero me estaban diciendo recién que es feriado. Ah, cierto. Sí, puede, pero ahí lo puedo correr 1 o 2 días. Si no es para el lunes, será para el miércoles. Lo importante es que me den Ya. tiempo para que yo les alcance a revisar. Lo otro que le estaba aclarando también a tus compañeros es que para el resumen, para lo que es el avance del trabajo, yo quiero que me hagan el resumen de todas las teorías que vamos a ver. Y un ejemplo.
pero para el trabajo final, para lo que es la cápsula, que hagan un resumen de todo sería una locura. Entonces, como es una cápsula donde ustedes tienen que explicar, dar ejemplo y todo, yo ahí prefiero que seleccionen unas 2 teorías, más que eso no. ¿Ya? Pero para el avance, a lo mejor las que a ustedes les facilite más profundizar. Pero para que ustedes sepan cuáles son más fáciles de profundizar, es importante que las conozcan. Entonces, por eso necesito que me hagan el resumen. Ahora, todavía nos falta por ver teorías para el avance. Las que vamos a ver el miércoles y las que vamos a ver el lunes. Ah, ya. Es como la primera patita para el del avance. Ya, profe. Eso. Ahora sí me quedó ¿Las claro. anotaste, sí? Sí, Sí, ya, súper. Ya, gracias, profe. Ámbar, que estés bien. Igual, profe. Nos estamos viendo, que ya estamos en la hora casi. Nos vemos, chau. Chao.